Padre Dios, nuestro corazón dispuesto y nuestra mente abierta para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos edifique en esta hora. Con tu preciosa sangre, Señor, cúbrenos a todos, perdónanos nuestros pecados y enséñanos a aceptar tu voluntad en toda circunstancia de nuestra vida. Sabemos que a los que te amamos así, a los que hemos sido llamados conforme a estos propósitos, todas las cosas van a ayudar para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ralph Waldo Emerson, escritor gringo, americano, escribió: los esfuerzos que hacemos por escapar de nuestro destino solo sirven para llevarnos a él. Los esfuerzos que hacemos para escapar de nuestro destino solo sirven para llevarnos a él. Debido a que Dios nos da libre albedrío, podemos elegir ignorar la voluntad de Dios, discutir la voluntad de Dios, desobedecer la voluntad de Dios o luchar contra ella. Fíjense ustedes, pero al final, la voluntad de Dios va a prevalecer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, no va a cambiar, Dios es fiel. El consejo de Jehová permanece para siempre, Salmo 33, 11. Y el que hace según su voluntad en los habitantes de la tierra, dice Daniel 4:35, su voluntad, quiéralo o no, quieres subir, no quieres, se va a cumplir la voluntad de Dios. El patriarca Job preguntó, ¿quién se endurece contra él y le va bien? ¿Quién se endurece contra Dios y le va bien? Nadie. Nadie le va a ir bien. Si hacemos la voluntad de Dios, todo en la vida permanecerá unido. Pero cuando le desobedecemos, todo empieza a desmoronarse. En ninguna parte de la Biblia aparece mejor ilustrada esta verdad que en las experiencias de Elimelech y su esposa Noemí. Este capítulo me muestra 3 errores que debemos evitar cuando nos enfrentamos a los problemas y a las pruebas de la vida. Fíjense bien, 3 errores que debemos evitar cuando nos enfrentamos a los problemas o a las pruebas de la vida. El primero, no trates de huir de ellos. ¿Qué hizo Elimelech? Fíjese bien. No trate de huir o tratemos de huir, me incluyo, de ellos. Es muy fácil huir de los problemas, pero ¿a dónde vamos que no los llevamos? Porque el problema no solamente en lo exterior, está en nuestro corazón. Y a donde se mueva se lo lleva. Primera enseñanza de este libro: no trates de huir de tus problemas. Segundo, tratar de ocultar nuestros errores. Esto es engaño. Tratar de huir de nuestros problemas es incredulidad. Tratar de ocultar nuestros errores es engañarnos. Y tercero, culpar a Dios por nuestras dificultades nos hace amargos. ¿Cómo se puso Noemí? ¿Cómo cambió el nombre? ¿Qué quería decir? ¿Quería decir o lo vivía? Se hizo amarga. Como hay tantas vidas, cuando culpamos a Dios por nuestros fracasos, problemas o errores que cometemos.
analicemos esta época, vamos poco a poco. Hermanos, en el tiempo de Elimelech y Noemí, la vida no era fácil en aquellos días, porque durante el periodo de los jueces, dice que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía o lo que le daba la gana. Era una anarquía horrible. No había gobierno, no había orden. No había nada de estas cosas. En este tiempo, Israel se había alejado de Dios. Estaban muy lejos de nuestro Dios. Y por eso había divisiones entre ellos mismos. Habría crueldad entre ellos y de las naciones que les agobiaban. Había apostasía porque se iban en pos de otros ídolos. Se iban en pos de otros dioses, dejando al Dios verdadero. Ese era el cuadro de aquella nación y como consecuencia había mucha violencia en Israel. Espiritualmente hablando, hoy vivimos como en el tiempo de los jueces, porque no hay rey en Israel y no lo habrá hasta que Cristo regrese por segunda vez. Parece increíble que este bello relato de amor, porque Ruth es una historia hermosísima, parece que este bello relato de amor tenga lugar en un periodo tan calamitoso de la historia de Israel. Pero es lo que vivimos también hoy. La Biblia me enseña cómo vivir hoy y lo que vivimos el día de hoy, lo que estamos experimentando el día de hoy. Hermanos, perplejidades por todas partes, tanto nacionales como internacionales. Nos dejan perplejos las noticias que recibimos cada día. Lo mismo sucedía en aquel tiempo. Había decadencia moral. ¿Qué hay hoy? Eso. Una terrible decadencia moral. Ustedes saben que había hombres que tenían un montón de esposas y un montón de hijos. Moralmente estaban por el suelo, hermanos. Aún Ana, la madre de Samuel, dice que se agobiaba porque su esposo tenía otra mujer. Y nadie le decía nada. Cada quien hacía lo que quería. Esa era la época de Elimelech y de Ruth. Fíjense, mis amados hermanos, hoy también, hermanos, hay decadencia moral, hay dificultades de toda la clase, y no obstante, Dios ama a este mundo perdido y busca a la gente para que sea su pueblo. A pesar de toda la maldad que hay hoy en el mundo, Dios ama a este mundo y quiere salvar a los pecadores. Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, Dios ama este mundo a pesar de que está lleno de maldad, porque los quiere salvar. Así sucedía en Israel. Cuando una persona conoce a Jesucristo y la acepta como Salvador, no importa cuán difícil pudieran ser los tiempos, usted es parte de una historia de amor, el amor maravilloso, incomprensible, amor de Dios por usted y por mí. Decía Cuauhtémoc, no entiendo cómo Dios pudo amarme a mí, y yo digo lo mismo, no entiendo cómo Dios pudo amarme a mí. No soy mejor que ustedes en nada, pero el maravilloso amor de Dios me rescató. Me rescató y me hizo parte de su familia, mis amados hermanos. Es lo que nos dice Juan 3:16, un maravilloso, poderoso amor de Dios. El libro de Ruth es una historia de amor. Leanlo, jóvenes. Es una hermosísima historia de amor. Y quisiera y reto a los jóvenes que lo lean. Son 4 capítulos. Qué hermosa narración, historia, con enseñanzas espirituales maravillosas para nosotros. No quiere decir que los viejitos no lo leamos, también los viejitos y los no viejitos los podemos leer, ¿verdad? Pero yo recomiendo este libro para que lo lean los jóvenes. Y se los dejo de tarea esta semana, ¿verdad? Que lean el libro de Ruth. Muy bien. El libro de Ruth es una historia de amor.
El lugar, qué extraño que hubiera, hermanos, esta hambruna en Belén, que significa casa de pan. En la casa de pan había hambre. En el Antiguo Testamento había hambrunas solamente como la evidencia de la disciplina de Dios contra el pecado. Fíjense, inclusive Dios se lo plantó a David con un profeta llamado Gad, que no tenemos este profeta aquí con algo escrito en la Biblia, pero en ese tiempo David tenía, aparte de otros profetas que estuvieron con David, había uno llamado Gad. Y cuando David censó al pueblo de Israel, desobedeciendo a Dios, llegó Gad y le dijo: David, Dios está muy disgustado contra ti porque has pecado y lo has desobedecido. Lo mismo cuando envió a Natán. Cuando David había cometido su terrible pecado con Betsabé. Ahora manda a Gad y le dice a David: hiciste algo que a Dios no le agrada. Pecaste contra Dios. No te has arrepentido, Dios te va a castigar. ¿Qué quieres? ¿7 años de hambre para toda la nación? ¿3 años como esclavo de otras naciones? ¿O la muerte de muchos de tu nación? Escoge. Tan difícil una como la otra. Pero la primera propuesta, ¿qué quieres? 7 años de hambre para toda la nación. Así trabajaba Dios con la gente. Cuando las dificultades vienen, hermanos, podemos hacer 3 cosas. Muchos de los cristianos se acostumbran a aguantarlas. 2, otros huir de ellas. 3, usarlas para nuestro bien. Si solo las aguantamos, estas, hermanos, nos van a dominar y terminando endurecidos y amargados. Noemí las aguantó y miren en lo que se convirtió. En una mujer amargada. Si tratamos de escapar de ellas, lo más probable es que perdamos el propósito que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Cuando usamos esos problemas para bendición de nosotros, para la gloria de Dios, entonces todas las cosas van a ayudar para bien. Elimelec caminó por vista y no por fe. Fue uno de sus grandes problemas, hermanos. Elimelec caminó por vista y no por fe. El mismo error cometió Abraham. Cuando llegó la hambruna a Canaán, él se fue a Egipto y un problemón en el que se metió. Por huir de esa prueba que Dios estaba poniendo en la vida de Abraham. Se fue a Egipto. Ahí el rey se fijó en Sara y aquel hasta tuvo que mentir. ¿Qué es de ti esta mujer? Es mi hermana. Fíjense. Todo por irse, por tratar de huir del problema. ¿Dónde se fue a meter? Por eso, mis amados hermanos, este fue el error de Abraham. Cuando se marcha a Egipto y se mete en esos problemas, ¿cómo podemos caminar por fe? Haciendo nuestras las promesas de Dios. Y debería Abraham haber dependido completamente, ¿verdad?, de nuestro Dios, de la promesa, de la escritura de Dios. Bueno, Elimelec confió en el enemigo más que en Dios. Se fue a Moab, sus peores enemigos. Fíjense ustedes, se fue a Moab. Abandonó la tierra de Dios, el pueblo de Dios. ¿Por qué a Moab? Por eso digo, ¿qué hiciste, Elimelec? ¿Cómo se te ocurre?
Dejar a Dios para irte en pos del enemigo. ¿Cómo se te ocurre dejar la luz para irte a meter a las tinieblas? Pero fue la decisión que él tomó. Como la decisión a veces equivocadas que tomamos nosotros. Dejar a nuestro Dios para irnos en pos de otras cosas. Y somos muy tentados a hacer eso. Fíjense, se marchó a Moab, abandonó la tierra de Dios, el pueblo de Dios, los moabitas que les habían causado tantos daño a todo Israel. Pues, inclusive Israel estuvo esclavizado por ellos 18 años, dice el libro de los Jueces 13:14. Dios desdeñaba a Moab al ver de dónde venía esta nación y que eran inmorales y eran adoradores, sobre todo de Quemos, que era el Dios más inmoral que existía en aquel tiempo. Y hermanos, que esto nos lleve a reflexionar. ¿A dónde estamos guiando a la gente? Error tras error. Y vemos a Noemí. Vemos también en esto, ¿por qué tomó Elimelec la decisión de buscar bendiciones en Moab en vez de buscar a Dios? ¿A dónde querías ir tú, Juan? ¿A la ciudad de dónde? En vez de buscar a quién? A Dios. Mis amados hermanos, ¿por qué toma Elimelec la decisión de buscar bendiciones en Moab? ¿Las iba a encontrar? No. La consecuencia de tomar decisiones erróneas. Jóvenes aprendan, adultos aprendamos las consecuencias de tomar decisiones erróneas. ¿Cuáles fueron? Se murió y se murió. Pues no iban a la visión de la abundancia. Mis amados, las consecuencias de tomar decisiones erróneas. Fíjense, el nombre de Elimelec significa mi Dios es rey, pero el Señor no era el rey en la vida de Elimelec, porque él lo dejó completamente fuera de sus decisiones y de sus planes y se fue a Moab en contra de la voluntad de Dios. Y esto le llevó, hermanos, a otras malas decisiones, porque sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Una mala decisión. Malón se casó con Ruth. Kelión se unió a Orfa. Aunque los israelitas tenían prohibidísimo por Dios casarse con mujeres moabitas. Fíjese, Deuteronomio 23:3 dice que Dios dijo: no te vas a unir ni vas a unir a tus hijos con estas mujeres porque son inmorales. Elimelec y su familia huyeron de Belén para escapar de la muerte, pero los 3 hombres se encontraron ¿con quién? ¿Qué decisiones? ¿Qué decisiones? Al final de aquella década de desobediencia, porque iban por unos cuantos días, ¿cuánto duraron? 10 años. Al final de aquella década de desobediencia, hermanos, todo lo que quedaban eran 3 viudas solas, 3 tumbas hebreas en una tierra pagana, y todo lo demás había desaparecido. Se quedaron sin nada. Esas son las tristes consecuencias de no creerle a Dios sus promesas. Hermanos, no podemos huir de nuestros problemas. Y analicemos bajo los testimonios. Primero, ¿verdad?, de lo que nos cuenta esta parte de la Biblia. Tenemos a Noemí. El testimonio que da Noemí dice: Dios visitó a su pueblo fiel en Belén.
Dios dice, oigo que Dios visitó a su pueblo en Belén, pero a ella no. A Noemí no. ¿Por qué creen que decidió volver a Belén? Dios visitó a su... Si ellos se hubieran quedado en Belén, fíjese, Dios visitó a su pueblo en Belén, pero no a Noemí. Noemí se enteró de que la hambruna se había terminado y decide regresar. Siempre habrá pan cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Siempre. Qué triste cuando las personas solo oyen, hermanos, acerca de las bendiciones de Dios, pero no las experimentan. ¿Cuántos cristianos? Bueno, ¿por qué todos hablan de bendiciones de Dios y yo acá? Bueno, analícese. Fíjense ustedes lo que pasó aquí. En Noemí se entera, hermanos, que la hambruna se había terminado, decide regresar. Siempre habrá pan cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Qué triste cuando las personas solo oyen acerca de las bendiciones de Dios, pero no las experimentan porque no están en el lugar donde Dios puede bendecirles. Cada vez que desobedecemos al Señor, nos apartamos de Él. Y debemos confesar nuestros pecados o pecado y regresar al altar que habíamos abandonado, al lugar de la bendición. Después de lo que le pasó a Abraham en Egipto, ¿saben qué? Regresó a Betel, donde había levantado un altar para adorar ¿a quién? A Dios. Ahora ellos quieren regresar a Belén. Pero hay algo triste aquí, hermanos. La decisión de volver a Belén de Noemí era correcta, pero su motivación no lo era. Ella estaba interesada más en las bendiciones de Dios y no en la comunión con Dios. Y son dos cosas que deben ir juntas: comunión y bendición. Comunión y bendición. Noemí buscaba las cosas materiales y no la comunión con Dios. Ustedes ya leyeron el libro, algunos ya van en el capítulo 2. ¿Han visto que Noemí se arrepintiera de su pecado? No. No. ¿Que le pidiera perdón a Dios? No. Estaba regresando a su tierra, pero no a Dios. No a Dios. Fíjense su testimonio, cómo manejó equivocadamente. ¿Qué testimonio le dio a sus nueras? Primero, no quería que sus nueras fueran con ella. Se ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no quería? Si su deber era evangelizarlas, hablarles de Dios, del Dios vivo y verdadero. Pero no quería que sus nueras fueran con ella. Era correcto regresar a Belén, donde se adoraba al Dios vivo y verdadero, pero también era correcto, hermanos, que llevara a Orfa y a Ruth al verdadero conocimiento de este Dios amoroso, bendito, poderoso. ¿Pero qué quería hacer? Fíjense. Pero en vez de eso trató de enviar a las dos mujeres para que regresaran con sus familias a sus dioses falsos, a su idolatría. Querían que volvieran y adoraran a Quemos, el dios de la inmoralidad. Pero Noemí, ¿cómo se te ocurre estas cosas?
¿Eh? No, déjenme. Ustedes váyanse con su familia, váyanse a su tierra, váyanse a su religión, váyanse con sus ídolos, váyanse con sus dioses. Déjenme a mí sola. ¡Qué testimonio! En vez de tratar, hermanos, de tocar el corazón de estas mujeres con el amor de Dios, que ya no regresaran a sus familias ni a sus dioses. ¿Por qué Noemí no quería llevar a Orfa y a Ruth? Fíjense. ¿Por qué no la quería llevar? Porque era una prueba de ellas eran la prueba de su desobediencia. ¿Qué van a decir cuando llegue a Belén? ¿Con quién se casaron tus hijos? Y a veces ocultamos esto, error terrible. Ocultar nuestras desobediencias y nuestros, no tratemos de ocultárselos a Dios, hermano. Háblele y háblale su corazón a Dios. Y dígale, me equivoqué, Dios. Me equivoqué. Ayúdame. Hice malas cosas. Hermanos, era una prueba de su desobediencia, de que permitió que sus hijos se casaran con mujeres de una nación a quien Dios había desechado. Noemí estaba tratando de cubrir su desobediencia. Si regresaba sola, a lo mejor nadie se habría... Pues, ¿qué pasó? Nadie se iba a dar cuenta. Después de todo, la frontera de Moab estaba como a 180 kilómetros de Belén, perdón. Hoy 180 kilómetros nos parece nada. Pero en ese tiempo que no había caminos ni habían muchos medios de transportación, había que caminarlos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y la familia no pudo prosperar en 10 años. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa a Dios y se aparta alcanzará bendiciones. ¿De quién? De Dios. Mis amados hermanos, no tratemos de encubrir nuestros pecados. Salmo 51:7. La tragedia de Noemí, no presentar a un Dios santo a sus nueras, sino decirles que Dios era el culpable de sus tragedias. Váyanse, mis hijas, miren cómo me puso Dios. ¿Qué podía pensar Orfa y Noemí del Dios de Noemí? Que era malo, que era un Dios malo. Y dice, bueno, pues si esta que lo adora y lo sigue, mira cómo la trata, pues si vamos nosotros con ella, peor nos va a ir todavía. Noemí culpó a Dios, hermanos. Y muchas veces nosotros cometemos ese terrible error de culpar a Dios de nuestras tragedias, de nuestras pruebas, de nuestras desobediencias. ¿Queremos culpar? Pues estoy diciendo porque Dios quiere saber. No. No, mis amados hermanos. Qué tragedia de esta mujer. Ella dijo, pues es que la mano de Dios ha sido para mal contra mí. ¿Quién era el culpable de lo que le sucedía? Dios. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios de lo que nos sucede? Piense, hermano. Medítelo, honesta y sinceramente. No tratemos de encubrir nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, la tragedia de Noemí, no presentar a un Dios santo a sus nueras, sino decirles que Dios era el culpable de sus tragedias. El testimonio de Orfa, ellas estaban dispuestas a ir con Noemí, pero Noemí se los impidió. Ay, Noemí. Hasta se pone a orar para que estas mujeres se regresaran a Moab. Voy a orar, que Dios las bendiga y las prospere, todo, pero regrésense. Ahí está. Hacía una oración por ellas, pero para que conocieran a Dios. ¡No! Para que se regresaran a su vida pasada.
¿Qué testimonios? Noemí regresaba a Belén, hermanos, con las manos vacías, un hogar vacío y un corazón vacío. Consecuencia de haberse alejado de Dios y de desobedecerlo. Qué triste cuando en una persona, hermanos, hay un corazón vacío. Su hogar está vacío y las manos están vacías. ¿Cuánto te has afanado por solucionar estas cosas y resulta que ahora no tienes nada? Noemí regresó en el tiempo de la cosecha y había gozo y alabanza a Dios por sus bendiciones. Era la primavera, la época del año, de la vida nueva y de nuevos comienzos. La vida cristiana, hermanos, es una serie de nuevos comienzos. Noemí estaba a punto de empezar de nuevo, porque con Dios nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y esa es mi invitación y esa es la exhortación. Con Dios nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Olvídate de aquello. Hoy, el maravilloso amor de Dios, el poderoso amor de Dios, nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Hoy vivamos como si fuera el resto de nuestra vida. En primavera y en abundancia de cosecha, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nos dice, mis amados hermanos, ¿verdad? Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Esto lo sacamos de esta enseñanza de Ruth. Después de todo, Dios a nuestro lado, sus bendiciones son mucho más que nuestras cargas o nuestras pruebas. Deje de mirar la pared, los obstáculos o el pasado y por fe, levántese, abra la puerta de un mañana completamente nuevo. Un día a la vez. Dios tiene cosas maravillosas nuevas para nosotros. Nuevas cada día. Hoy es el principio del resto de mi vida, tomados de las manos de Dios. Que así sean vuestras vidas. Que esas enseñanzas espirituales y morales edifiquen nuestra fe para saber que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Una maravillosa historia de amor y del amor de Dios. Porque por gracia entró a Israel. Como por gracia nosotros somos salvos y pertenecemos al Israel espiritual, al pueblo de Dios, por gracia. Así entró Ruth, por gracia y no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Gracias a Dios. Incline su rostro y dígale, Señor, quiero comenzar de nuevo. Padre, reconocemos que muchas veces nos hemos equivocado y hemos tomado decisiones erróneas. Te lo hemos confesado y nos has perdonado y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Que hoy, mis hermanos, aquí veamos que Dios nos está abriendo esta puerta de la gracia. Que hoy puedes comenzar una vida diferente, una vida de cosecha, una vida de abundancia, como eran los campos de Bos. Una nueva mañana para mis jóvenes, para mis hermanos mayores, adultos, ancianos, para todos. Dios nos dé esa bendita oportunidad. Señor, tus bendiciones son nuevas cada mañana. Bendito sea tu nombre. Que así tu pueblo sea bendecido. Y visitó Dios a Belén
a su pueblo. Así visítanos hoy y llena nuestra vida de tus bendiciones y de tu paz. Tomar la mano de Dios es que Dios tome nuestras manos para llenarlas de bendiciones. Gracias, Padre. Bendice así a esta congregación, a mis amados hermanos, que hoy, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, tomemos las más sabias decisiones donde en nuestra vida glorifique tu nombre. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén.